No era más que una silueta en un sendero, solitario, silencioso y desapareciendo en las montañas cubiertas de nieve, un hombre sin nada más que perder. Nadie entendía por qué ascendía allí, nadie siquiera era consciente de su ausencia. Sin embargo, algo sí lo era. Un pastor alemán K9 retirado llamado Eco detectó un rastro que el viento intentaba ocultar. Y lo que descubrió, suspendido del borde de un precipicio helado, no era solo un hombre, era una narración esperando ser revisada. Esto no trata únicamente de supervivencia, concierne a la redención, a segundas oportunidades y a una conexión entre hombre y perro que trasciende las meras palabras. El viento cortaba con agudeza entre los pinos, arrastrando ráfagas de nieve como fantasmas a través del sendero de montaña. Al guarda forestal Caleb Hart no le importaba el frío, se había acostumbrado a él, insensibilizado a más que solo el clima. Se movía con firmeza por el sendero, sus botas crujiendo sobre la nieve polvo recién caída, el único sonido aparte de la respiración constante del único compañero en quien confiaba más que en la mayoría de los humanos, Eco, el pastor alemán K9 retirado a su lado. Eco no era solo un perro, era una historia, una con bordes dentados y cicatrices ocultas bajo su espeso pelaje. Antaño aclamado por su heroico trabajo detectando explosivos, había sido retirado del campo después de que una trágica lectura errónea costara vidas. La mayoría vio fracaso, Caleb vio un superviviente. Y en Eco, encontró un tipo de silencio que coincidía con el suyo. Los dos no conversaban mucho porque no era necesario. La patrulla de aquella mañana no pretendía ser nada más que rutinaria, revisar las marcas del sendero, monitorear las huellas de la fauna, informar por radio la velocidad del viento. Pero algo andaba mal. Caleb lo sintió en sus huesos, Eco también. A mitad de la cresta, Eco se detuvo, no la pausa habitual, no una pausa de ardilla en un árbol. Esto era alerta total, cabeza erguida, orejas hacia adelante, cuerpo inmóvil, una estatua tallada en instinto. Tranquilo, chico, susurró Caleb, quitándose la nieve de la chaqueta. Pero Eco no se movió. Entonces, así de simple, el pastor alemán rompió a correr, desviándose del sendero marcado, cargando a través de la espesa nieve con el hocico bajo y la cola recta. El corazón de Caleb dio un vuelco, conocía esa postura. Algo andaba mal, realmente mal. Lo siguió, resbalando una vez en el sendero resbaladizo, su aliento entrecortándose en el aire enrarecido mientras gritaba el nombre de Eco. Los árboles ralearon, revelando un mirador irregular que pocos se atrevían a pisar en esta época del año. Y fue entonces cuando lo vio. Al principio, no lo registró, un guante, solo un guante, negro, roto en la costura, apenas visible contra la roca. Pero entonces la mano se movió, apenas, agarrando nada más que nieve y desesperación. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par. Alguien estaba colgando del acantilado. Por un segundo, el tiempo se congeló. No había nadie más alrededor. Sin cobertura móvil. Lo único entre aquel hombre y una caída de 120 metros era un perro con un pasado roto y un guarda forestal intentando escapar de sus propios fantasmas. Caleb cayó de rodillas, arrastrándose hacia el borde, la nieve empapando sus pantalones. «Te tengo», dijo, sin saber a quién le hablaba. Abajo, aferrado al borde desmoronado, había un hombre, medio consciente, rostro pálido, labios azules, susurrando algo demasiado débil para entender. Pero Eco lo oyó. Ladró una vez, corto, agudo, deliberado. Caleb se estiró hacia adelante mientras Eco se preparaba, agarrando la correa de la mochila de Caleb con los dientes, anclándolo. Y en ese único momento, 3 vidas colisionaron, ninguna de ellas entera, todas rotas, pero a punto de convertirse en algo que nadie podría haber esperado. Porque esto no era solo un rescate, era el comienzo de todo lo que vendría después. Este vínculo, solo se hace más profundo.
Los dedos de Caleb rodearon la muñeca del veterano con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. El hombre temblaba, no solo por el frío, sino por algo enterrado mucho más profundamente. Su agarre era débil, sus guantes estaban saturados y su respiración llegaba en inhalaciones desesperadas y superficiales. Eco anclaba a Caleb desde atrás, su poderosa forma apoyada en la nieve, los dientes apretados en la correa de la mochila de Caleb, negándose a ceder. No era meramente músculo, era instinto, un reflejo entrenado arraigado en la lealtad. Los ojos del hombre parpadearon hacia arriba. Sus labios se movieron, agrietados e incoloros. No malgastes tus fuerzas, masculló, como un fantasma que aún susurraba desde un lugar a medio camino de la nada. Suéltame. Pero Caleb no lo hizo. No entonces. No después de todo lo que había soportado. Había soltado una vez antes, una noche en que el número de su hermano parpadeó en su teléfono, y no había contestado. Nunca recibió una segunda oportunidad aquella vez. Esta era su segunda oportunidad. Caleb apretó la mandíbula, se inclinó más y gritó, no va a pasar. Hoy no. Con un último esfuerzo, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve, arrastró al hombre hacia arriba, centímetro a centímetro brutal. La cornisa debajo de ellos se fracturó ominosamente, desmoronándose bajo el peso cambiante. Eco gruñó bajo, moviéndose con precisión. Un último tirón, y el hombre se derrumbó en el sendero, rodando sobre su espalda, jadeando, tosiendo, apenas vivo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Caleb se quitó los guantes, los presionó contra la cara y el cuello del hombre, intentando devolver el calor a la piel congelada. Parecía alguien que no solo había caído, parecía alguien que había saltado, solo para que el destino interviniera. Caleb sacó una manta de emergencia y lo envolvió en ella. ¿Cuál es tu nombre?, inquirió. El hombre no respondió. Sus ojos se cerraron por un segundo, Caleb temió lo peor. Entonces, un lento asentimiento. Javier, murmuró. Ramírez. Eco se arrastró a su lado, bajando su cuerpo junto al de Javier, como si protegiera a un soldado caído. Caleb notó algo, Javier no retrocedió. No se estremeció ni se tensó cuando el perro se acercó. La mayoría de la gente lo hacía, pero la mano de Javier, semiconsciente, se deslizó hacia el pelaje de Eco, como si alcanzara algo familiar, quizás incluso seguro. Los labios de Javier se movieron de nuevo. Él también era así, susurró. Caleb aún no comprendía su significado, pero Eco sí. Permaneció allí, silencioso e inmóvil, como si escuchara algo que solo él podía oír. Con considerable esfuerzo, Caleb cargó a Javier sobre su hombro y comenzó el lento descenso hacia la cabaña del guardabosques. La nieve volvía a espesarse, el viento aullaba más fuerte que antes, pero el silencio entre los tres portaba algo nuevo, algo tácito, un hilo de conexión formándose en la escarcha. A mitad de camino, Javier murmuró algo más, no a Caleb, sino al aire. Se suponía que debía desaparecer, dijo. ¿Por qué me trajiste de vuelta? Caleb no respondió, porque no era necesario. Eco lo hizo, caminando justo a su lado, paso a paso. Y en ese momento, mientras la escarcha mordía su piel y las sombras danzaban a lo largo de la cresta, ocurrió algo peculiar. Javier extendió la mano y la apoyó en el lomo del perro, como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que seguía escapándose. La cabaña del guardabosques se alzaba como una reliquia en medio de la tempestad, parcialmente enterrada en nieve, temblando bajo el implacable embate del viento. Caleb abrió la puerta de una patada con las botas entumecidas, depositando a Javier sobre un catre forrado de lana cerca de la chimenea de piedra. Se movió con silenciosa urgencia, arrojando leña al hogar, insuflando vida a la habitación, mientras Eco rodeaba el perímetro una vez antes de posicionarse junto a Javier como un baluarte viviente contra el frío, el silencio, los fantasmas.
Javier yacía allí como si hubiera soportado el peso de la montaña sobre sus hombros. Su ropa estaba saturada, sus ojos apagados, pero no estaba inconsciente, estaba en otro lugar por completo. Sus dedos se crispaban como si estuviera sosteniendo algo invisible o soltando algo que nadie más podía percibir. Caleb lo envolvió en otra manta, sirvió agua y observó de cerca. La mandíbula de Javier estaba apretada, como si cada respiración le costara algo. Afuera, la tormenta se intensificó, pero adentro, el fuego comenzó a crepitar. Y también lo hizo la atmósfera entre ellos. Caleb se sentó frente a Javier, apoyado contra la pared de la cabaña, mirando fijamente las llamas. Eco permaneció entre ellos, sus ojos moviéndose entre ambos hombres como si estuviera midiendo algo antiguo y frágil. ¿Alguna vez te despiertas sin saber dónde estás?, inquirió Javier de repente, su voz áspera, sus ojos aún fijos en el techo. Todo el tiempo, respondió Caleb sin perder el ritmo. Javier parpadeó lentamente, luego rió entre dientes, un sonido seco y amargo. Solía ser francotirador. Reconocimiento de la Marina. Salí hace 6 años. Era bueno viendo cosas desde lejos. Es curioso cómo no pude verme desmoronándome. Caleb no hizo preguntas, permitió que el silencio hablara. No estaba allí arriba por las vistas, afirmó Javier después de una larga pausa. Esperaba que el acantilado hiciera lo que yo no pude. No había juicio en la habitación, solo el sonido del viento, el fuego y la respiración. Caleb finalmente habló. Mi hermano no pidió ayuda. Dejó un mensaje de voz. No lo escuché hasta que fue demasiado tarde. Hizo una pausa, su voz áspera. He estado respondiendo a esa llamada desde entonces. Javier giró la cabeza lentamente. ¿Siempre hablas así? No, dijo Caleb. Pero he aprendido que ayuda cuando la gente está a punto de dejar de respirar. Por primera vez, Javier miró a Eco, realmente miró. El perro no se había movido de su lugar junto al catre. Su cabeza descansaba cerca del brazo de Javier, su cuerpo inmóvil, los ojos alerta, como si esperara la orden de hacer algo, cualquier cosa que pudiera salvar a alguien de nuevo. Javier susurró, me recuerda a Guardián. Mi antiguo K9. Recibió metralla por mí una vez, nunca se inmutó. La cola de Eco golpeó una vez contra el suelo, una respuesta. Quizás reconocimiento, o quizás solo un dolor compartido que no requería palabras. ¿Crees que los perros llevan recuerdos?, preguntó Javier. Caleb lo miró. Creo que llevan lo que nosotros no podemos. El fuego crepitó. Eco no se movió. Y tampoco el dolor en la habitación. Pero algo más comenzó a agitarse debajo de él, algo nuevo. Aquella noche, cuando Javier se despertó sobresaltado de una pesadilla, el sudor empapando su espalda, la respiración contenida en su garganta, Eco ya estaba allí, su hocico presionado contra la mano de Javier. Sin ladridos, sin gruñidos, solo presencia. Javier no gritó, simplemente respiró lentamente, profundamente, su mano descansando sobre el lomo del perro como un hombre tratando de encontrar de nuevo el pulso de algo real. Afuera, ocultas bajo los árboles, huellas habían comenzado a formarse en la nieve, frescas, lentas, no invitadas. Pero la puerta de la cabaña permaneció cerrada. Por ahora, la tormenta seguía rugiendo afuera. La cabaña se sentía más cálida ahora, no únicamente por el fuego, sino porque algo invisible había comenzado a derretirse. Javier estaba sentado erguido por primera vez en horas, su espalda apoyada en una pila de mantas dobladas que Caleb había colocado detrás de él. Miraba fijamente las llamas como si contuvieran recuerdos, y quizás lo hacían. A veces, uno no requiere mucho para resucitar el pasado, meramente calor, quietud y el aroma a humo de leña aferrado a viejas cicatrices. Caleb sorbía café de una taza de esmalte desconchada, sin hablar, sin presionar,
sabía más. A veces, un hombre conversará cuando el silencio tenga más sentido. Eco yacía cerca de los pies de Javier, con la cabeza erguida y los ojos observando cada parpadeo de movimiento en el rostro de Javier. Se había acomodado allí hacía horas, como una estatua modelada con aliento y propósito. Javier exhaló. Vi niños en la zona de la explosión, dijo en voz baja. No debían estar allí. La habíamos despejado, pero algo salió mal. Quizás pasamos por alto las señales. Quizás simplemente no quisimos verlas. Hizo una pausa, su voz tensa. Me quedé paralizado 2 segundos, susurró Javier. 2 segundos. Y fue suficiente para cambiarlo todo. Cuando el polvo se asentó, uno de los niños seguía vivo. Quemado, gritando. Mi comandante dijo que siguiéramos avanzando, pero Guardián, mi perro, corrió hacia él, lo cubrió, no se movió. Recibió la segunda explosión para que ese niño pudiera vivir. El fuego crepitó. Caleb no se movió, pero Eco sí. Empujó la bota de Javier solo una vez, no como una exigencia, más bien como un reconocimiento. Javier lo miró, y por un momento, ya no estaba en la cabaña, estaba de vuelta en el desierto, con arena en los ojos, sangre en los dientes, un perro protegiendo a un niño de una guerra que nunca terminaba. Intenté que me reasignaran después de eso, continuó Javier. Me dijeron que Guardián estaba siendo retirado. Dijeron que había terminado. Pedí adoptarlo, pero el papeleo desapareció. Así de simple, desaparecido. No querían perros dañados para hombres dañados. Eco se incorporó, con las orejas alerta. La voz de Caleb era baja. A Eco también lo dieron de baja después de una misión fallida. Lo culparon por no detectar un explosivo enterrado. 3 hombres heridos. Lo marcaron como poco fiable. Pero no me lo creí. Vi el informe. Alguien apresuró la inspección. No fue culpa suya. Javier parpadeó con fuerza. También culparon al mío. Se sentaron en la quietud que solo las heridas compartidas pueden ofrecer. De repente, Eco se levantó, su cabeza girada hacia la puerta. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, no agresivo, sino una advertencia. Caleb se levantó rápidamente, acercándose a la ventana, escudriñando la oscuridad. Nada. Pero los pelos de su nuca se erizaron de todos modos. Eco retrocedió de nuevo hacia Javier, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la puerta. ¿Qué es?, preguntó Javier. No lo sé, dijo Caleb. Podría ser un animal. Podría ser el viento. Podría ser otra cosa. Revisaron la puerta, cerrada. El fuego siseaba detrás de ellos. Eco no se relajó. Más tarde esa noche, cuando Caleb salió a buscar más leña, notó algo en la nieve, apenas visible, una huella parcial, más grande que la suya, que conducía al porche, pero ninguna que se alejara. A Caleb se le cortó la respiración. Volvió a entrar, atrancó la puerta y deslizó la pesada barra de madera a través de ella. Javier lo miró, leyendo su rostro. ¿Crees que alguien me siguió hasta aquí? Caleb no respondió. No era necesario. Y Eco nunca parpadeó. La mañana no llegó con delicadeza, golpeó la cabaña como un golpe silencioso. No paz, no seguridad, meramente una quietud pesada y preñada que hacía que los huesos se agarrotaran antes que los músculos. Caleb había estado despierto desde antes del amanecer, contemplando por la ventana cubierta de escarcha con una taza de café frío en la mano. Algo roía el aire, no precisamente miedo, más bien un recuerdo afilando sus dientes. Eco apenas había dormido. Permanecía junto a la puerta principal como un centinela tallado en madera curtida por la tormenta, el hocico crispándose, los ojos negándose a parpadear. Javier,
somnoliento pero más presente que el día anterior, se removió bajo su manta y también lo notó. ¿Por qué sigue ahí parado?, inquirió Javier. Caleb no respondió. Salió a la nieve matutina, Eco justo detrás de él. Y fue entonces cuando lo vio, un segundo juego de huellas. No le pertenecían a él, ni a Eco, ni a Javier. Eran recientes. Se habían acercado al porche durante la tormenta y se habían detenido. Ninguna huella que se alejara, ninguna indicación de retirada, solo presencia. Caleb se agachó, midió su profundidad. Botas anchas y pesadas. Alguien había estado allí durante minutos, quizás más, observando, escuchando, y no había dejado nada más que tensión a su paso. De vuelta adentro, Javier palideció. Me encontró. Caleb levantó la vista. Donovan, susurró Javier. No sé cómo, pero está aquí. El nombre cayó como una piedra en el aire. Caleb recordó el expediente, Donovan Hayes, dado de baja deshonrosamente tras una acusación de agresión en Siria. Javier había testificado, y Donovan había jurado venganza. ¿Crees que te rastreó hasta aquí arriba?, preguntó Caleb. Javier asintió. Creo que nunca paró. Eco gruñó bajo, no un ladrido, solo un sonido profundo y retumbante que emanaba de su pecho, como una nube de tormenta a la que se advierte que no descargue. Aquella noche, el generador chisporroteó y luego cesó. La energía parpadeó. El frío se filtró por las esquinas de la madera. Eco caminaba de un lado a otro. Javier se agarró el costado. La quietud ya no era inmóvil. Se movía, respiraba, acechando en las sombras como un animal observando a su presa. Tengo que irme, afirmó Javier. Si está aquí por mí, no puedo traértelo a ti. No vas a ninguna parte, replicó Caleb. No así. No herido. No mientras él esté ahí fuera. No puedo sentarme aquí y esperar a que entre por esa puerta, espetó Javier. No tendrás que hacerlo, dijo Caleb con calma. Ya lo ha hecho. Javier se quedó helado. Caleb recuperó algo de la mesa, una fotografía. Había sido dejada en el umbral en algún momento durante la noche, metida debajo del felpudo. Representaba a 3 hombres de uniforme, con los brazos echados sobre los hombros de los demás frente a un V. Los bordes estaban chamuscados. Una cara estaba tachada, otra había sido rodeada en rojo. Javier la miró fijamente, su aliento contenido en su garganta. Esto fue tomado hace 6 años. Parece que alguien lo guardó más tiempo del que debía. No había ninguna broma que siguiera a eso, simplemente la comprensión de que ya no estaban solos, que alguien ahí fuera sabía precisamente dónde estaban, quiénes eran y de qué huían. Aquella noche, Javier no durmió. Tampoco Eco. Porque a veces la entidad más peligrosa no es la tormenta, sino lo que sigue después de ella, una vez que crees que la has superado. Antes del amanecer, cuando el aire aún cuelga pesado con los fantasmas de la noche anterior y el mundo aún no ha decidido si seguir respirando o congelarse, Javier partió. Sin palabras, sin pisadas audibles, solo el silencioso raspar de sus botas deslizándose en la nieve y una puerta dejada ligeramente entreabierta. Caleb no se movió inicialmente, pero Eco sí. Sus orejas se crisparon, su hocico se movió, un despertador silencioso diseñado solo para aquellos que llevan el peso de demasiados finales inconclusos. Afuera, Javier se movía como un hombre agobiado por una maldición, no asustado, solo resignado. Pensó que si podía alejar a Donovan, quizás Caleb y Eco no quedarían atrapados en el fuego cruzado. Quizás, por una vez, alguien más no tendría que pagar la deuda que había estado evadiendo durante años. Dejó una nota en la mesa: gracias, pero tengo que terminar esto en mis propios términos. La montaña no mostró preocupación por cierres o intenciones. A mitad del sendero oriental,
el cielo era un pálido hematoma de amanecer, y la nieve yacía hasta las rodillas en silencio. Fue entonces cuando los vio, 3 formas, bajas al suelo, serpenteando entre el blanco como humo. Lobos, jóvenes, delgados, hambrientos, sus ojos fijos en Javier con el tipo de paciencia que indicaba que lo habían estado observando mucho antes de que él los notara. Los instintos de Javier se activaron. Retrocedió, se torció sobre una placa de hielo, y el dolor le subió por el tobillo como un cable pelado. Se derrumbó de costado en la nieve, sin aliento, con el tobillo roto. Los lobos comenzaron a rodearlo lentamente, con cálculo. No estaban rabiosos, simplemente estaban cansados de tener hambre. Y fue entonces cuando llegó Eco. Sin aviso, sin preparación, solo un borrón de pelaje negro y tostado cortando la nieve como un misil con un latido. Cargó de frente contra el lobo más cercano con una fuerza que sacudió los árboles. Javier levantó la vista, jadeando, apenas creyendo lo que veía, Eco gruñendo, de pie sobre él, con los colmillos al descubierto, la cola rígida, los ojos fijos en la amenaza como si estuvieran de vuelta en combate. Caleb llegó corriendo segundos después, con el rifle colgado bajo, gritando algo que Javier no oyó por el torrente de sangre en sus oídos y los profundos y primarios gruñidos que resonaban a su alrededor. Un disparo de advertencia fue suficiente. Los lobos se dispersaron, divididos entre la desesperación y el instinto, pero no antes de que Eco recibiera un golpe, un corte a lo largo de su costado de una garra frenética. Gimió una vez, se tambaleó, pero no cayó. Se quedó allí mismo junto a Javier, presionándose contra él como un muro que se negaba a romperse. Caleb cayó de rodillas a su lado, jadeando, levantando a Javier mientras sus ojos escaneaban el costado de Eco. «Ambos sois idiotas», masculló, su voz densa. Javier rió, un sonido crudo e incrédulo. «¿Me seguiste?» «Traje refuerzos», Caleb asintió hacia Eco. Javier miró hacia abajo. Eco sangraba, temblaba, seguía observándolo como si la misión aún no hubiera terminado. «No tenías que venir», susurró Javier al perro. Pero Eco se inclinó, apoyó la cabeza contra el pecho de Javier y dejó escapar el más leve suspiro, como si estuviera exactamente donde debía estar. De vuelta en la cabaña, Caleb cosió el corte lo mejor que pudo. Javier yacía envuelto en mantas de nuevo, esta vez con Eco acurrucado a su lado, ya no como un protector, sino como familia. Y por primera vez desde la guerra, Javier dejó que las lágrimas fluyeran. No porque estuviera herido, sino porque alguien vino por él, porque un perro sangró por él, porque quizás, solo quizás, no estaba tan solo como creía. Afuera, el sendero desaparecía bajo la nueva nevada. Pero esta vez, no estaban huyendo. La tempestad finalmente había amainado, dejando la montaña envuelta en una cegadora quietud blanca. La paz, sin embargo, no había regresado, ni remotamente. Dentro de la cabaña, Eco descansaba junto al fuego, su costado suturado subiendo y bajando lentamente. Caleb se movía con su habitual calma estoica, pero su mano seguía derivando hacia el viejo rifle de caza montado sobre la puerta, por si acaso. Javier estaba sentado cerca de la ventana, con el tobillo apoyado, muletas cerca, sus ojos escudriñando la línea de árboles en busca de algo que esperaba que no se materializara, pero sabía que lo haría. Y entonces llegó, un único y lento golpe. No frenético, no fuerte, meramente un golpeteo silencioso y escalofriante, como si alguien estuviera diciendo, «Estoy aquí. Nunca me fui». A Caleb se le heló la sangre. Javier se levantó antes incluso de darse cuenta, olvidando el dolor en su tobillo. Eco no ladró. Se levantó, con la cola rígida, la cabeza baja, todo instinto, todo alerta. Caleb se movió hacia la puerta, haciendo señas a Javier para que se quedara atrás. Cuando la abrió, no había nadie, solo aire frío presionando su peso hacia adentro. Pero algo había sido dejado en el suelo,
un trozo de papel arrugado, doblado como una carta. Caleb lo recogió, lo desdobló. La fotografía se cayó, la misma fotografía chamuscada. 3 soldados. Uno tachado, uno rodeado. Esta vez, un mensaje estaba garabateado en el reverso con tinta roja temblorosa: te dije que terminaría lo que no me dejaron. El pecho de Javier se oprimió. Es él. Donovan está aquí. Aquella noche pareció más larga que todas las demás. Caleb reforzó la puerta. Javier revisó y volvió a revisar las ventanas. Eco caminaba de un lado a otro como un soldado ansioso por recibir órdenes. Cada crujido en la madera, cada ráfaga de viento, cada parpadeo de llama en la linterna de la cabaña, todo se sentía como una cuenta atrás. ¿Por qué no lo terminé en el acantilado?, masculló Javier. Porque todavía tienes más por lo que luchar, dijo Caleb, sin siquiera levantar la vista. Y Eco no cruzó ese hielo para verte rendirte de nuevo. Javier miró al perro, su respiración constante, su lealtad silenciosa pero más ruidosa que cualquier voz. Extendió la mano y tocó la cabeza de Eco, esta vez no con vacilación, sino con reverencia. No es solo un perro, susurró Javier. Es algo más. Caleb asintió. Es lo que queda cuando todo lo demás se va. A la mañana siguiente, las huellas estaban por todas partes, huellas de botas, profundas, que rodeaban la cabaña, asomándose por las ventanas, desapareciendo de nuevo en la línea de árboles. Donovan estaba jugando un juego, una lenta y burlona partida de ajedrez psicológico, y poseía la ventaja de la obsesión. Javier respiró hondo. Si quiere terminar esto, bien. Pero será en mis términos. No vas a salir ahí solo, replicó Caleb. No estaba preguntando. No necesitas hacerlo, dijo Caleb. Vamos juntos. Y Eco no requirió permiso, ya estaba esperando en la puerta. El sendero estaba en calma, no un silencio absoluto, sino el tipo de calma que se siente como si la propia montaña contuviera la respiración. La nieve crujía bajo sus pies al ritmo, Caleb guiando con ojos agudos, Eco caminando entre él y Javier como una barrera forjada de músculo y memoria. Javier cojeaba hacia adelante, más lento pero decidido. Cada paso una declaración: esto termina hoy. Hablaron poco, no había lugar para las palabras, solo el pulso constante de algo inevitable que los arrastraba hacia el mirador, un claro que todos sabían que era la conclusión lógica de un camino tallado por años de silencio, dolor y todo lo no dicho. Donovan ya estaba allí, de pie al borde, su abrigo azotado por el viento, un rifle colgado sobre su hombro. Su postura no era salvaje, no temblaba ni deliraba. Estaba tranquilo, concentrado, como un hombre que había pasado 6 años guionizando este momento exacto en su cabeza, reproduciéndolo una y otra vez hasta que la realidad se doblegó para igualarlo. Finalmente saliste de tu agujero de culpa, llamó sin volverse. No esperaba al guardabosques y al chucho. Javier se detuvo a unos metros de distancia. No tienes que hacer esto. Donovan se giró, sus ojos vacíos. No es así. Me quitaron todo, mi nombre, mi placa, mi vida. Por lo que dijiste en ese tribunal. Elegiste sus reglas sobre nuestra verdad. Dije la verdad, replicó Javier. Lo sabes. Donovan dio un paso adelante. Dijiste la versión que te dejaba dormir por la noche. Caleb mantuvo la mano cerca de su arma reglamentaria. Eco no se movió, su cuerpo bajo, los ojos fijos en Donovan como una mecha lista para encenderse. Donovan levantó el rifle, no apuntando, solo sosteniéndolo. Esto no tiene por qué ser sucio. Solo quiero lo que es justo. Tú desapareciste. Yo tuve que ver cómo mi vida se pudría frente a mí. No puedes volver entero. Eco gruñó, bajo, amenazante,
un sonido que hizo temblar los árboles. Javier dio un paso adelante. No estoy entero. El aire cambió. He intentado terminar esto de 100 maneras diferentes, pastillas, armas, ese acantilado. Pero sigo aquí porque alguien, seguía tirando de mí. No un terapeuta, no un hermano, un perro, un maldito perro que no conocía hace 2 semanas. Miró a Echo, su voz quebrándose. Pero él me vio. Me eligió. El agarre de Donovan se aflojó solo una fracción. Y si alguien como él piensa que valgo algo, dijo Javier, entonces quizás tú también. Pero comienza por soltar esa arma. Hoy no tiene por qué ser otra herida. Una larga pausa. Entonces Donovan levantó el rifle de nuevo, pero antes de que pudiera apuntar, Echo se abalanzó, un destello de pelaje, dientes, impulso. Derribó a Donovan de costado, el rifle deslizándose por el hielo. Caleb lo placó a continuación, inmovilizándolo mientras Javier cojeaba hacia el arma, apartándola de una patada. Todo terminó en segundos, sin balas, sin sangre, solo una respiración contenida demasiado tiempo finalmente liberándose. Más tarde, cuando llegaron los policías, cuando Donovan fue esposado y cargado en el todoterreno cubierto de nieve, Javier estaba de pie en el mirador. Mismo acantilado, mismo silencio, pero esta vez no estaba colgando del borde, estaba de pie, erguido. Echo se sentó a su lado, presionando su cabeza contra la mano de Javier. ¿Crees que recibirá ayuda?, preguntó Javier en voz baja. Caleb se unió a ellos. Eso depende de él. Tú ya elegiste tu camino. Javier asintió. Entonces supongo que es hora de que descubra cómo recorrerlo. Semanas después, Javier dio sus primeros pasos por un sendero de rehabilitación, sin muletas, solo un paso lento y firme, y Echo a su lado, llevando un chaleco que decía, retirado, pero nunca acabado. No era solo un perro, era la prueba de que a veces los que más dolor cargan son también los que más curación traen. Y Javier, ya no estaba perdido. Había sido encontrado por un perro que nunca se rindió.